¿Se llama debate o se llama club de lectura? O como queráis, ¿eh? Bueno, la pregunta es, ¿todo el mundo consiguió un ejemplar del recurso del conocimiento? Porque la distribución en búsqueda de los ejemplares acumulados fue fallida. Perdón, no había. Pero tenemos, Enrique consiguió sacar por capítulos, hemos sacado el primero, podemos sacar varios de la versión digital de la biblioteca. ¿Esto no lo podemos pegar o no? Sí, sí se pueden quedar con él. O sea, es el mío, porque este no es el mío. Vale, pues pero lo entonces tengo yo reservado, así nosotros que una copia puedes usar el mío. Una copia de Pero luego, porque es el primer único que capítulo hemos tengo. sacado, el segundo te lo mando por correo. Fenomenal. ¿Queréis el Igual, primero sí, también? vuelve y se nos quita. Bueno, yo tengo el mío, Yo este tengo es del uno- 84. Yo porque todavía no lo he recuperado, pero Es un estoy poco yo, reliquia ya. Es justo el año que se publicó. Yo también tenía uno del 84. Sí, sí, ¿Quieres para ahora más? No, que no, o sea, revisé rápidamente los capítulos. Pero No, ya lo había revisado. Sí, yo lo tengo aquí. Ah, por cierto, tengo que dar una noticia. Estudia Polier no tiene web en inglés. Bueno, casi todo La el mundo tenía que está hacer con siempre, un una semana. sueldo y un poco pisado. Web en web inglés. en inglés. Tenía ahí toda la huella perfecta. Entonces, adelante. Vamos a empezar. Y voy, digo lo que Pues se me cuando sea ocurre, revista, el mérito sea mío, me que quedo. no tengo especial preparación, bueno, recuerdos de esa época. Bueno, entonces lo primero que me llama a mí la atención es la sinceridad de don Leonardo. Es decir, en el prólogo te dice, 2 razones me han movido a publicar este trabajo. El primero, una cosa que los que nos hemos dedicado a teoría del conocimiento, pues Ignacio y yo nos hemos dedicado bastantes años. Es más, nunca lo hemos dejado. Nos damos cuenta de que muchas filosofías, pues sí, tienen intuiciones muy buenas, muy recuperables, muy potentes. Otras no tanto, otras son más de historia de la filosofía o lo que sea, pero notamos que en casi todas ellas hay bastante falta de teoría del conocimiento. Hombre, teoría del conocimiento hay mucha, ¿no? Hecha, pero no del estilo como don Leonardo va a proponer ahora, que para él teoría del conocimiento en el fondo es estudiar los actos cognoscitivos humanos de la razón, no los superiores, sino todos los actos cognoscitivos de la razón y aquello que esos actos conocen. Bueno, teoría del conocimiento, por ejemplo, en la filosofía analítica es mucha teoría del conocimiento de estudio de análisis del lenguaje. La teoría del conocimiento kantiana es muy distinta, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero es muy difícil que encuentres artículos, pocos artículos, me encontré yo cuando hice la tesis, igual que tú, por la bibliografía que citas, en los idiomas modernos que hablen de la naturaleza de lo que son los actos de conocer, etcétera, ¿no? Hay más referidos al objeto cognoscitivo, a su intencionalidad, etcétera, pero lo que es el acto pues no está tan trabajado, ¿no? Bueno, esa es la primera razón que dice don Leonardo. La primera razón es que si no apoyo yo fuertemente con teoría del conocimiento cualquier filosofía, tengo la impresión de que el planteamiento que estoy haciendo en filosofía, en la rama que sea, ¿no? Sea ética, sea estética, lo que sea, lo veo más endeble. Con lo cual quiero, por así decir, ver qué niveles cognoscitivos usa el hombre para alcanzar diversos temas. Con lo cual quiero hacer un encaje de bolillos, por así decir, un análisis de cada uno de los actos. Esa es la primera. Y la segunda, que aparece también al final del prólogo, dice, es que me dediqué en el acceso al ser a proponer cómo se puede proseguir la filosofía de Aristóteles. La clave de la filosofía de Aristóteles es la doctrina del acto. Y dentro de la doctrina del acto, pues el acto más energético, el acto más activo es la energía. Es el acto de conocer, que es el que aplica muchas veces a hablar de Dios, etc. No el acto como sustancia. Entonces se da cuenta Leonardo que lo que está proponiendo en el acceso al ser no está en el de ánima de Aristóteles, pero tampoco choca, sino que es una prosecución. Es decir, se han bebido, todos los cursos de don Leonardo son de inspiración aristotélica.
Entonces se embebe en Aristóteles y dice, bueno, pues esto es un gran descubrimiento, uno de los grandes hallazgos de la filosofía, el del acto como operación inmanente, energeia. Vamos a descubrir todos los actos que hay, la naturaleza de los actos, etc. ¿Por qué? Pues porque si no lo hago continuando, por así decir, prosiguiendo a Aristóteles, sino que propongo mis intuiciones de los años 23, cuando tenía 23 años, no casa demasiado bien pues todo lo que es el método de la filosofía de Polo, los descubrimientos suyos, con la filosofía tradicional. Con lo cual pues me miran con un poco de cara de póker, no acaban de entender. Es decir, quiero enlazar lo que es la doctrina aristotélica, los comentadores aristotélicos de todos los tiempos se han hecho cargo de comentar, han comentado esto, unos mejor, otros peor, etc., pero todos, sobre todo en el siglo XIII, los grandes escolásticos, ¿no? Pero eso en todas las facetas después del siglo XIII también se comenta lo que es la operación inmanente, siempre que continúen a algunos escolásticos. Hay una escuela que es dominica, hay otra escuela que es albertina y se van trabajando las operaciones inmanentes porque están en los dos. También está en San Bonaventura, con lo cual muchos franciscanos también hablan de eso. Pero como empiezan otras escuelas, que son Escoto y Ockham, etcétera, etcétera, ahí ya hay ocultamiento de lo que sea un acto de conocer. Bien, pero el tema es de largo recorrido, quiero decir, la escolástica renacentista, por ejemplo, está llena de comentarios sobre lo que es una operación inmanente, ¿no? Bien, pues tanto don Leonardo dice, yo sinceramente quiero ponerme lo que yo he descubierto y he estado rumiando, dice, la década anterior, que es la década de los 50, y yo calculo que cuando él descubrió el límite mental era alrededor de 1949, a sus 23 años, ¿no? 26, 49. 49, 50. Por ahí. Y la década de los 50 se dedica, por así decir, a darle vueltas a ese asunto, y en la década de los 60, cuando empieza a escribir el ser y después el acceso al ser, dice, bueno, pues sí, he escrito lo que he descubierto, pero ahora me falta cómo contrastar eso, cómo ponerlo en unión, en vinculación con toda la filosofía clásica, ¿no? Bien, esto es el preámbulo o el prólogo, ¿no? Sí, no, más o menos, ¿no? Vale. Después, esto, pues nosotros no conocíamos lo que era la personalidad de Leonardo en ese momento, en teoría del conocimiento. Calculo que los demás tampoco se hacían demasiado cargo. Entonces nos llamó más la atención, más que lo que he dicho, lo que empiezo a decir ahora. Voy a hacer un programa, y muy bien, pues como todo profesor el primer día del curso dice, más o menos este es el programa que quiero desarrollar. Me interesan estas nociones principales, ¿no? Lo que es una operación, lo que es un objeto, lo que es una facultad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después de eso, nos llama la atención poderosamente a los alumnos, que nos quedamos un poco así hablando entre nosotros. Quiero intentar hacer una propuesta axiomática. Bueno, hoy en día esto, como no sé, me parece que es demasiado políticamente incorrecto. No sé si... Es decir, porque en todos los speech que oiréis, la gente, aunque esté muy convencida, porque lo ha trabajado mucho y lo ve claro, de que un asunto es verdad, no lo dice tan exabrupto, por así decir, no lo dice tan palmariamente, tan sinceramente, sino que usa un poco el lenguaje para envolver, para arropar un poco eso y decir, pero don Leonardo dice, sí, dándole vueltas a este asunto, me he dado cuenta de que el conocimiento funciona como funciona y no, es decir, es como es y no puede ser de otra manera, salvo un pequeño matiz, que es el asunto de la facultad. Todo, es decir, en el fondo te está diciendo,
se puede axiomatizar todo lo que es acto. Los diversos actos de conocer se pueden axiomatizar, unos tendrán operaciones, otros conocerán unos conocerán objetos, ideas pensadas, lo que quieras, otros conocerán otras cosas, pero todos ellos tienen una índole, una realidad tal, que son como son y no pueden ser de otra manera. Son de una índole que si fueran de otra índole, es decir, si no fueran actos, si fueran con un poquito de movimiento, de potencialidad, de pasividad, etcétera, etcétera, pues no conocerían. Entonces me he dado cuenta de eso. Y me he dado cuenta de eso, de la distinción de niveles, de cómo se unifican, es decir, me he dado cuenta de unas cuantas claves que se pueden axiomatizar, que funcionan así, no pueden funcionar de otra manera. Pero hay una cosa que todavía no puedo, por así decir, plasmar de modo necesario, de que eso sea así, y es la noción de facultad. La facultad, pues es facultad, que significa potencia. Y don Leonardo ya tiene, como os diría, en el ser, pues ya tiene una axiomatización de la metafísica, porque está hablando de los actos de ser, cuáles son. En el fondo él tiene en la cabeza esto, solo se puede axiomatizar lo que es acto. Con lo cual, si ya ha hecho algo similar en la metafísica, descubriendo cuáles son, y no pueden ser más ni menos, los actos de ser, el acto de ser del universo, el acto de ser divino y la dependencia de uno a otro, el tratado de la creación. Pues lo mismo se podría hacer en otras ciencias. En otros apuntes antiguos, precedentes a esto, que él explicaba, por ejemplo, psicología, tenía lo mismo en la cabeza. Y estaba diciendo, tengo en la cabeza que el acto el axioma, tú lo habrás leído porque hemos trabajado cosas de psicología, la clave de la psicología es la vida, que es una función vital. Y después, como consecuencia de axiomatizar que sea la vida como a distinción de cualquier otro movimiento, pues la vida se manifiesta a través de facultades. Bueno, pues la psicología debería estudiar en primer lugar lo distintivo suyo, que es la vida, pero una vida peculiar, porque no es la vida de la ameba, sino la vida humana, y teniendo en cuenta las facultades humanas. Con lo cual ya estaba rondando, dándole vueltas a lo mismo. Se puede axiomatizar la psicología, se puede descubrir cuál es el tema activo de la psicología, se ve, ¿no? Y lo mismo en otras disciplinas. Yo lo he visto hacer lo mismo, intentar lo mismo, por ejemplo en ética, etc. Entonces, de cara a la teoría del conocimiento, él se siente, ¿cómo te diría? ¿Cómo venía a clase? Se siente seguro. Porque dice, estoy ante unos actos que son clarísimamente actos, con lo cual si yo logro explicar cómo son, ante esa evidencia cualquier otra propuesta, tiene que ceder, no puede ser eso, decir que un acto tenga cierta pasividad, que tenga tendencia como los actos de la voluntad, etc. Eso no puede ser conocer. Con lo cual eso lo tiene muy claro visto en la cabeza y viene a clase con confianza. Dice, ahora estoy como, ¿cómo te diría? No lo dice explícitamente, pero es como si lo vieras, que dice, ahora estoy en condiciones mías, personales, para poner todo el andamiaje, por así decir, construir todo para que se entienda aquello que vi antes en el ser y en el acceso al ser. Ahora estoy con fuerza para desarrollar una teoría del conocimiento que, como está en conexión con los clásicos, la puedes exponer de acuerdo con ellos y no chocar a la gente. ¿De acuerdo? Pero hace esa salvedad, la salvedad de la facultad. Es decir, no, por mi parte, dice, no logro axiomatizar la noción de facultad. Axiomatizar la facultad, como él dice, sería, o sea, que las facultades sensibles, por ejemplo, no pudieran ser otras que las que son, ¿no? Eso es. Y explicar por qué, ¿no? O sea, porque axioma, ¿no? Como tiene que ver con necesidad, ¿no? Se encontrar, es además una visión aristotélica, ¿no? Porque la ciencia se consigue cuando tú consigues el conocimiento necesario o de lo necesario, ¿no? Y entonces él dice, bueno, hay que encontrar la necesidad
en el conocimiento, pero en la facultad no hay una necesidad clara. Hay ciertos atisbos a lo largo de este curso, no sé si en el primer volumen o en otros, que dice a la fuerza tiene que haber pluralidad de facultades. Con lo cual eso es a la fuerza quiere decir necesariamente tienes que contar con pluralidad de facultades porque te supone más conocimiento y te vincula mejor el conocimiento. Es decir, respeta la axiomática del conocimiento. De modo que, de alguna manera, cabe, por así decir, rondarle, meter la cabeza para axiomatizar la facultad, pero no acabo de... Bien, pues entonces, ¿cuáles son, en el programa, cuáles son los 4 pilares clave que habéis leído y que él dice que son el centro de la teoría del conocimiento? Uno, que es el básico, que es que el conocimiento es siempre acto. Que después ya veréis cuando empecéis a leer y él os pone ejemplos de la historia de la filosofía, os dirá, el conocimiento cuando uno piensa que es pasivo, que le afectan las cosas, o que se embelesa, se admira porque las ideas le afectan, como es el caso de Platón, etc. Cualquier pasividad no es conocimiento. El conocimiento es siempre acto. Lo que pasa es que no te has dado cuenta que estás ejerciendo actos. Pero si conoces es porque estás ejerciendo actos. El acto, por así decir, no pasa factura. Es humilde, es tremendamente humilde el conocimiento humano. Porque presenta lo presentado, las ideas, pero él no se presenta. La luz cognoscitiva tuya no se presenta. Pero si conoces, sea lo que sea, siempre conoces activamente. Ese es el primer axioma. Por lo menos en el programa lo primero que hay que explicar, ¿no? Lo segundo es que hay una pluralidad jerárquica de actos. Y esto, pues también lo explica después muchísimo con ejemplos de la historia de la filosofía. Y te va diciendo, pues, sobre todo, este tipo de autores de esta corriente de filosofía usan estos niveles de actos, estos otros niveles de actos, etcétera. Hay muchos niveles de actos. Es decir, que el conocimiento es como una escalera, pero una escalera, no sé, en el último congreso que había de Polo se me ocurrió poner esta imagen. Y Juan García asintió, estaba de acuerdo conmigo, porque él se ha metido mucho en eso. Yo les dije, mira, esto del conocimiento humano es casi como un rascacielos. Translate. Es que... Qué mal estamos. Un rascacielos. World Trade Center. Big building. Skyscraper. Pues es como un rascacielos, ¿no? Y de ordinario, la mayor parte de los que hemos intentado meter la cabeza en teoría del conocimiento, nos damos cuenta que la mayor parte de los autores están como enzarzados, debatiendo entre ellos en los primeros niveles del conocimiento. Casi siempre por problemas del primer escalón o primera planta del rascacielos, que es la abstracción, la inteligencia. Pero después de eso tienes multitud de plantas y en la medida que subes tienes más panorámica. No ves lo mismo con un nivel que con otro. Don Leonardo decía, el nivel superior es radicalmente distinto al inferior porque conoce lo que el inferior no podía conocer. Es más, unifica, puede conocer al inferior. Bueno, eso hay que matizarlo porque él siempre decía que la escalera no se puede quitar, no se puede tirar, ¿no? O sea, que él era la crítica que hacía, por ejemplo, a Wittgenstein, decía, una cosa es que, por ejemplo, en el conocimiento sensible, dice, una cosa es que la vista conozca más, ¿no? Más diferencias, etcétera, etcétera, pero no conoce lo que conoce el tacto, ¿no? Entonces, y por lo tanto la escalera no se puede... O sea que dentro de la actividad intelectual, vamos a decir, de la actividad cognoscitiva humana, hay una... sí, o sea que tú conoces más, ¿no? Pero con el acto con el que conoces más, no conoces lo que conoces. Lo que pasa es que no sé si para eso sirve tu ejemplo, porque estamos hablando de vista, oído, olfato, que son todos órganos de conocimiento, o sea, son todos conocimientos sensibles, y en principio el conocimiento sensible lo que hace es
complementarse para dar un conocimiento de lo real sensible, pero así, o sea, conoce más en la medida en que proporciona más conocimiento objetivo, ¿no? Sí. Pero no sé si ese ejemplo sí, lo es que utilizaría. el caso del conocimiento sensible es particular porque, como explica, como dice Hoffer, ¿no? O sea, que la teoría del conocimiento de Polo es una teoría que gira en torno a la operación intelectual humana, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando habla del conocimiento sensible, en realidad está hablando del conocimiento humano, pero está hablando de algo inferior a la operación intelectual humana. Me refiero que justamente en lo que es el conocimiento sensible, no es que la vista sea más acto que el oído, son actos distintos. Sí, pero tradicionalmente se ha dicho que es claro, pero al mismo superior. tiempo, claro, pero utilizamos también... Lo que pasa es que la superioridad no es pura, claro, porque es sensible. esto. Pero en el conocimiento intelectual humano, y esto como que es lo que yo quería, ¿no? Matizar, ¿no? Respecto de... por ejemplo, cuando tú usas la operación intelectual humana para conocer los principios, si es un conocimiento operativo, por ejemplo, el conocimiento de las causas se hace en pugna. Es decir, conoces más a costa de conocer menos, ¿no? O sea, que en un sentido conoces más, en otro conoces menos. Pero en general, o sea, el que haya niveles dentro del conocimiento operativo humano no quiere decir que el nivel superior incluya los inferiores. Eso es lo que Polo quiere dejar claro. No los incluye. Eso por supuesto. Pero justamente te decía que el ejemplo no me parecía adecuado. No, claro. Pero además, cuando estamos hablando de escalera también hay, o de niveles, hay un pequeño error, yo también coincidí en ello, ¿no? O sea, tienes la tendencia a pensar que es otro acto, quizás cualitativamente igual como acto, pero que viene después, y que por eso conoce un poco más, porque se apoya en el anterior. Entonces la noción de distinción de actos y operaciones es que hay actos más actos, en la medida que están más altos, en la cualitativamente son más actos, son más enérgicos, y por eso pueden acoger sin absorber al acto inferior, ¿no? Eso. Sí, pero... Sí. Por eso después plantearía la necesidad de la unificación. Claro, si no hace falta un logos porque no, la operación intelectual humana no unifica de suyo todo el conocimiento que podemos si el acto superior absorbiera el inferior no habría necesidad de unificar. Y claro, lo que pasa es que eso es que el conocimiento sensible es un... es acto cognoscitivo, eso está claro, pero no lo es del mismo modo que la presencia mental. O sea, en el fondo lo que está haciendo Polo cuando dice la operación intelectual humana es está axiomatizando lo que él llamará la presencia mental, es decir, la operación intelectual humana, que no es todo el conocimiento humano, porque piensa que hay hábitos intelectuales, etc., ¿no? Pero desde luego, lo básico, o sea, no hay conocimiento humano sin la presencia mental. ¿Sería adelantarlo mucho explicar qué es la presencia mental? Bueno, es que eso yo creo que es adelantar las cosas, pero es la operación intelectual humana. Es curioso que cuando se presenta el programa, él habla de la diferencia y unificación de las operaciones de distintas facultades y dice, teoría del conocimiento sensible o sensibilidad externa. Estoy en la página 13. Teoría del conocimiento intermedio o sensibilidad interna. Y luego, dos, ¿no? O sea, hay como dos partes bien diferenciadas, ¿no? La teoría del conocimiento sensible y la teoría de las diferencias y unificación de las operaciones de objetos de una misma facultad susceptible también de hábitos. Y entonces, dice, entendimiento agente, ¿no? Operaciones de la facultad en cuanto distintas. Bueno, pues todas estas, menos el nivel cuarto que son los hábitos, en el fondo todo esto es la presencia mental. La conciencia, la abstracción, la negación, la razón. Todo eso se hace con la presencia mental. Todos esos son operaciones es propias la operación intelectual de objetos. La operación intelectual humana usada de distintas maneras para desvelar la realidad. Pues ya lo que se está diciendo de entrada es que hay un conocimiento más allá del objeto. Claro, porque si no, lo explicar es un axioma. Lo dice aquí en la página, bueno, yo no tengo la misma paginación, pero en la lección primera, nada más el primer epígrafe empieza la teoría del conocimiento humano. Y aquí atrás, pasas un par de páginas, ahora lo establecemos en los siguientes puntos. Te marca 3 notas que quiere explicar que le servirán para desarrollar toda la teoría del conocimiento. Una,
se refiere a la operación. Primero, el primer punto, la operación, es decir, operación inmanente es lo mismo que acto. En griego energia, en latín immanens operatio. Ese es un punto clave, ¿no? El siguiente punto que dice Polo que convendría tener en cuenta es el sujeto. Pero el sujeto, ¿por qué él tiene esto rondando en la cabeza? Porque se da cuenta que muchas teorías del conocimiento ha leído manuales y entonces le preocupa de la manualística lo siguiente, que te ofrezcan como teoría del conocimiento asuntos que son subjetivos. Por ejemplo, el tema de la duda, el tema de la certeza, ¿ok? Etcétera, etcétera. Es decir, eso que pasa en todos los autores renombrados, ¿no? Descartes, la duda, el problema de la certeza, etcétera. Bueno, Leonardo sabe que eso no es conocimiento ninguno. Dudar no es conocer. Estar más o menos cierto respecto de lo conocido no es conocer ninguno, sino que es una actitud, un sentirse tú de una manera o de otra. Entonces, todas esa especie de actitudes que dependen, que están netamente atadas al sujeto y que intervienen o que quieren inmiscuirse en teoría del conocimiento, don Leonardo dice, eso es pernicioso, porque no nos permite ver con claridad la naturaleza de lo que son los actos de conocer, sino que los ensombrecen o se ve poco. Sí, ¿y qué ámbito debería estudiar? O sea, ¿qué pertenecería estudiar la duda? Sí, bueno, él acepta que esto forma parte, pero dice, pero esas son cosas, él lo dice al principio. Sí, cuando habla del error, o sea que el error también claro, forma parte de... Por ejemplo, la teoría del error, pero también dice, de este planteamiento nuclear, que es al principio del programa de la asignatura, ¿no? Yo aquí la tengo en la página 16. Dice al final, el último párrafo, de este planteamiento nuclear se desprenden las teorías sobre la verdad, el error, la certeza, etcétera, que son las más usuales en la manualística. Pero lo dice justo después de decir lo que dice. El estudio del sujeto, dice, si bien hay temas más importantes que el conocimiento humano, este sin embargo tiene un valor intrínseco. Por eso su estudio no se debe hacer in oblicuo, en función de otros problemas. Y antes ha dicho, yo creo que ahí también dice lo del sujeto, ¿no? O sea, que es mal introducido el sujeto. Sí. Hay otra razón por la que pienso que dice lo del sujeto, que tiene mucho que ver con la filosofía moderna, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en el idealismo, ¿no? Pero eso luego lo ves también en muchos fenomenólogos siempre el conocimiento se estudia como la contraposición entre el sujeto y el objeto. El objeto que aparece a un sujeto, ¿no? Entonces, el objeto aparece al sujeto y dices, bueno, pero entonces, ¿qué, no? O sea, lo que falta ahí, digamos, es eso que dice Polo. Estamos estudiando un acto que no es el sujeto, sino que, por así decir, media entre el sujeto y el conocimiento de la realidad, ¿no? Entonces, hay que detenerse en ese nivel, es decir, en el hacerse patente la realidad, que no es el sujeto, sino que es algo que ejerce el sujeto. Eso es la operación. Entonces, ese medio, si lo pierdes, es muy fácil incurrir en el subjetivismo, en el voluntarismo. De hecho, Juanfer decía, ¿no? La duda, ¿no? Dice, claro, la duda es como empieza Descartes. Si tú pones en primer lugar la duda, lo que te sale es un voluntarismo, que es lo que le sale a Descartes. Es decir, el sujeto, ¿no? Aparece controlando los datos, tal, ¿no? O sea, buscando la certeza, etc., ¿no? Y lo que desaparece es la actividad de conocer. Para Descartes, conocer es o ser afectado o producir la realidad. Yo creo que además hay problema. Ahí entra el tema, lo que Polo dice, donde habla, que ahora mismo no me acuerdo del punto en la lección primera, de la postergación. O sea, cuando él dice, si el conocimiento no es exacto, y esto lo tengo en un libro que estoy ahora, en un texto de Polo sobre los hábitos, cabría un conocer que se ejerciese esperando a conocer. O sea, un conocer que no sea de suyo exitoso. Claro, pero eso es Por eso exacto. Entonces, si se mete el sujeto, hasta que el sujeto no llega a un punto, ejercita una serie de actos que son como actos de conocer, pero que no conocen. O sea, que en realidad no hay como ir construyendo objetos hasta que al final el conocimiento surgió. Pero si es un acto inmanente simultáneo, entonces no cabe un fracaso. O sea, no cabe un conocer que no conozca. Sí, exacto.
¿Sí? No, claro. Hay además otro tema que en esto yo lo he visto siempre muy cercano a Zuberi, como Fran bien conoce, y es que lo que a comienzos del siglo XX había era una profunda inmersión del psicologismo en teoría del conocimiento. Por eso Husserl fue una persona realmente inspiradora para tantas generaciones de filósofos, porque conseguía advertir la diferencia entre conocimiento y actividad de un sujeto. Pero tienes un problemilla en sí, Husserl. Decir, pero Husserl hay un problema y eso lo detectan todos. Pero para Husserl fue para mucha generación de autores el despertador que dijo: es posible un conocimiento objetivo porque quien conoce es distinto del conocer. Y el conocer es la relación, ahí está mal expresado, un sujeto con un objeto, es un acto, es una unidad, es algo unitario, no es una relación de dos, ¿no? Entonces, Zubiri va en esa línea. Yo he leído incluso en autores de ensayo como Luis, cosas que van en la misma línea. Entonces, esa postergación del sujeto es un punto necesario para evitar que haya una contaminación de temas que son modernos, pero que estaban tan presentes a comienzos del siglo XX. Pero cuando se mete el sujeto, normalmente aparece la interpretación. En el caso de que lo pesquen, del acto de conocer, que lo más normal, como ha dicho José Ignacio, es que pase oculto, es decir, que no se den cuenta de, ¿no? Ni de sus niveles, si lo pescan, como lo ha hecho en primer lugar Brentano, al recuperar a Aristóteles, y le copia Husserl, le copia Scheler, le copia Heidegger, todos esos se copian entre sí. Lo interpretan como si fuera un acto de la voluntad, como tendencia. Claro. Los actos de la voluntad son actos, respuestas. ¿Son operaciones inmanentes? Sí, pero son menos operaciones inmanentes que los actos de conocer. Sí, no está claro, pero el tema es que el punto negativo que tuvo Brentano es recuperar el acto de conocimiento como intencionalidad, pero interpretar la intencionalidad como una unión, no como un acto unitario, una vinculación. Aunque eso en la fenomenología posterior se va repensando. Se va repensando. Porque, por ejemplo, en un Husserl y un Heidegger, yo eso matizaría un poco, porque, claro, ellos cada vez se van dando más cuenta de que lo esencial de la fenomenología es precisamente subrayar la dualidad inseparable entre el aparecer y lo que aparece. Claro. O sea, el aparecer es de lo que aparece y nada aparece si no hay un aparecer. O sea, que son, ¿no?, la manifestación. Pero así como Husserl todavía... Pero hace una abstracción de lo aparecido en el aparecer, entonces se quedan con el aparecer como una aparición. Claro, pero como ellos siguen dando vueltas a esto, dicen, es el aparecer. Entonces, ¿el aparecer qué tiene que ver con el sujeto? Porque está claro que sin el sujeto no hay aparecer. Y entonces acaban confundiendo el sujeto con el aparecer. Entonces, de distintas maneras, ¿no? Sí. A Husserl le pasa de una manera, y Heidegger lo critica, y lo que dice es que no hay sujeto, en el fondo. O sea, no lo que hay es otra cosa. Claro. Es que es impescable, ¿no? Exactamente, o sea, al final será lo que hay, ¿no? O sea, claro, pero independientemente de eso, la labor que hay de recuperación del conocimiento objetivo como algo objetivo no, está claro, pero eso es una voz. De hecho, Polo le interesó mucho la fenomenología y lo que, digamos, en la forma de tratar el tema de la teoría del conocimiento le debe mucho al diálogo con los fenomenólogos. Claro. No, o sea, no es que, porque él tiene críticas a la fenomenología, pero él, o sea, está dialogando con ellos, ¿no? O sea, está dialogando con Husserl y con Heidegger, sobre todo con Heidegger, que es el que más conocemos. Bueno, podríamos repetir la frase de Brentano, toda renovación filosófica supone un volver a Aristóteles. Sin duda. A mí cada día me asombra más. De los 3 puntitos que os he dicho, uno era la operación, que es lo que Polo quiere explicar. Lo otro, tener prevención contra, es decir, no es que esté en contra del sujeto ni mucho menos, porque le ha dedicado, la mayor parte de sus escritos se lo ha dedicado al sujeto, y entre ellos los 2 tomos de la antropología trascendental. Eso es acto, es tremendamente activo, pero no es el acto del conocimiento humano a nivel de razón. Con lo cual, si
si apabullamos, por así decir, los actos de conocer con un sujeto que es too much, ¿no? Pues perdemos lo que son las operaciones y perdemos la tercera cosa que me ha faltado por decir, los hábitos. Por tanto, se abre aquí, es decir, ¿qué quiere explicar don Leonardo en el fondo? Primero, operaciones. Segundo, ¿qué es eso de los hábitos? Que a la fuerza tienen que ser actos, pero tienen que ser a la vez, porque si no fueran actos no serían conocer. Pero tienen que ser actos de un modo distinto a las operaciones inmanentes. Y no pueden ser como ellas o en el mismo plano, sino que, respetando el axioma de la jerarquía, a la fuerza tienen que ser superiores a ellas y a la fuerza tienen que conocer justo lo que ellas no podían conocer. Se ve un poquito. En el fondo te dirán, los hábitos cognitivos lo único que pueden conocer son las operaciones inmanentes, los actos de conocer, porque no hay reflexividad ninguna nunca. Que a veces otra de las claves de la teoría del conocimiento es que no hay reflexividad en el conocimiento. O sea, esto es una... Pero bueno, eso ya saldrá, ¿no? Ya irá Pero es un error con el que nos hemos metido muchas veces, porque sale cada 2 por 3 en los autores buenos y buenísimos. Y eso, tomado en serio, es decir, si lo aprietas, al fondo tiene unas consecuencias muy, muy perniciosas. Bueno, no es el momento... Claro, reflexividad no es que el conocimiento no se conozca a sí mismo, como dice el Polo. Lo que pasa es que lo que no hay es un acto que se conoce a sí mismo. Y además eso en Polo tiene... O sea, si eso fuera así, entonces lo que tendrías es... El conocimiento se cerraría sobre sí mismo. Bueno, ni sería conocer, aparte porque eso es absurdo, digamos, un acto, ¿no?, que se tiene a sí mismo por objeto. Eso no puede ser. Si el acto es la operación. Si el acto es operación, pero el objeto... Por explicarlo de una manera sencilla sería así. Somos criaturas y en nosotros también el conocimiento es criatural, ¿no? Entonces hay que distinguir siempre... Don Leonardo ponía palabras muy fijas, muy precisas, ¿no? Hay que distinguir siempre entre lo que es conocer y lo que es conocido. Él lo llamaba entre lo que es método cognoscitivo, no método like to do something, ¿no? Método de knowledge, operación cognoscitiva, y object known, objeto conocido o tema real conocido. En nosotros hay una dualidad siempre, y la teoría de la reflexividad lo que pretende en el fondo es anhelar la identidad. Es decir, fraguar, fundir la distinción real que existe en nosotros entre método y tema, porque somos criaturas, y conseguir la identidad. ¿Se entiende un poquillo la...? En el fondo es eso lo que... bien, pero eso ya saldrá en su momento. Entonces, decías que había una cosa más que... No, 3 cosas. Los hábitos ibas a hablar. Bueno, ya se hablaba, pero claro, los hábitos también saldrán. Y hay una cosa... Vamos, no sé si... Creo que lo del sujeto se puede decir más, ¿no? Se puede decir. Pero bueno, sí, se puede decir más, pero es que irá saliendo. Porque también lo menciona para distinguirlo del conocimiento angélico. Sí. Bueno, del conocimiento de Dios, Ya. al que acude con la metafísica. Sí, pero no sé si yo eso creo que yo eso lo veo desde otro punto de vista. O sea, cuando él habla... Yo es que tenía 2 cosas más y una tiene que ver con eso que dices tú. O sea, de subrayar. O sea, a mí una cosa que me gustaría hablar, yo no sé si esto os interesa o no, pero es el tema del axioma, la noción de axioma que tiene Polo. Porque esto es central en este caso, ¿no? Y luego, lo otro es, claro, la idea de que lo especial que tiene la teoría del conocimiento humano, ¿no? Porque, bueno, tú has dicho ya varias cosas sobre esto, ¿no? Pero, claro, la teoría del conocimiento humano tiene algunas características que la hacen de la especial. metafísica. Claro, no es metafísica. Entonces él dice, y ahí es donde dice, bueno, aquí estamos hablando del acto, pero de un acto que no es los actos que estudia la metafísica, ¿no? Estamos hablando de un acto que es el conocimiento humano. Dice, ahora, hay algo especial en la teoría del conocimiento humano. Primero, que a ese acto tenemos un acceso especial, porque lo ejercemos, ¿no? Y por eso también, eso hace que la teoría del acto que podemos sacar acerca del conocimiento humano ilumina nuestro conocimiento sobre el acto, ¿no?
Entonces, eso sería algo que él hace, ¿no? Y luego, por otro lado, la teoría del conocimiento es muy importante para la misma idea de qué es la filosofía. Porque lo propio de la filosofía es no solo conocer cosas, sino preocuparse por el método, es decir, por cómo las conoces, ¿no? Tú justificas el conocimiento en la medida en que explicas cómo conoces lo que conoces, ¿no? Y simplemente dices, pues esto es así. Entonces, bueno, pues, dice, pero el filósofo lo que intenta es decir, esto es así por esto y por esto, ¿no? Y te intenta llevar a que conozcas con el método adecuado, ¿no? O sea, se preocupa por el acto de conocer también, ¿no? O por el método. Entonces, claro, la teoría del conocimiento humano es la garantía de que la filosofía es filosofía, ¿no? O sea, de que no simplemente estás diciendo cosas que son verdad, sino que puedes explicar cómo se conoce, hasta cierto punto. No, quizá no todo se puede hacer así, ¿no? Pero sin caer en el criticismo, ¿no? No, claro. En el sentido de que tienes que construir una teoría del conocimiento Con para otro avanzar el requisito, conocimiento de la no. realidad. No, Pero la teoría quieres del conocimiento aclarar- acompaña Esto es. todo conocimiento humano. se trata de descubrir, no de, Por eso, por eso. no de construir. Cuando no está claro, don Esto no es un Leonardo realismo separaba crítico. mi percepción, ¿no? Experiencial de aquella época. Tenía claros todos los actos de conocimiento humano. Respuesta, no, y no solo durante el tiempo que duró años dictar la teoría del conocimiento, sino durante muchos años después. Por ejemplo, no sé si me explico, es decir, No, no sé si- que él hablaba de lo que había hallado, de lo que había descubierto, y lo que todavía no, pues lo dejaba ahí, ¿no? Lo dejaba madurar, pero no decía, bueno, pues ahora construimos un puente de cualquier manera, ¿no? Para paliar este déficit, ¿no? Sí, él decía esto de que no, el filósofo no tenía que dedicarse a ofrecer proyectos o programas, sino a decir lo que había encontrado, ¿no? Entonces, ese era como su modo de entender la filosofía. Tú dices lo que has visto y explicas cómo se ve, porque claro, tampoco es que Polo fuera un profeta, ¿no? O sea, él era un filósofo, entonces lo que decía, yo he visto esto y esto se conoce así, ¿no? Esto lo entiendo de esta manera. Sí, es que además, Pero históricamente, claro, era un gran problema, ¿no? Para muchos autores el realizar una teoría del conocimiento realista que cuestionara y que abordara de una manera seria los problemas que había surgido con el pensamiento moderno, ¿no? Y vamos, una de las posiciones que es el realismo crítico, pues lo que intenta hacer es eso, ¿no? Bueno, esta teoría del conocimiento, hay que hacer una teoría del conocimiento para garantizar el realismo, y esta teoría del conocimiento aristotélica es la buena. Pero claro, te mantienes dentro de un criticismo, claro, sigues manteniéndote dentro de un criticismo. Realmente los autores que son significativos, como puede ser Leonardo Polo, son los que plantean que no hay una prioridad, por verlo así, de metafísica, de teoría del conocimiento, que siempre son dos ciencias que se acompañan, con dos métodos distintos. Es decir, es como la luz y la claridad que la misma luz ofrece para el conocimiento de aquello que, no sé. La última parte de Si la mi lección, aportación sirve es un poco contextualizar también históricamente en qué situación encontramos. Hombre, hay obras de este periodo, estoy por ejemplo acordándome, es un poco posterior de la metafísica del conocimiento de este autor barcelonés, ¿no? de Canals. De Canals, por ejemplo. O sea, plantear una metafísica del conocimiento, o plantear el realismo crítico. Claro, yo en los puede hacer. puntos, en los puntos clave de este autor todo no me lo he leído, pero por lo menos en un asunto que sí me ha tocado leer, que es el entendimiento agente, acierta. Sí, Y sí. acierta precisamente porque mete la cabeza, como no es normal en los tomistas, en Tomás de Aquino, y se lo toma el asunto del entendimiento agente en serio. Es decir, la raíz de todo el conocer humano, la fuente, por así decir, ¿no? Eso es lo serio para Canals, ¿no? Entonces, más que las operaciones, bueno, eso don Leonardo ya lo tenía claro desde el acceso al ser, ¿no? Bueno, pues se conocieron, pero no hablaron nunca de esto. Por lo menos eso me dijo don Leonardo. Entonces, acierta cuando apura
es decir, rigoriza, por así decir, lo que debe ser el entendimiento agente, tal como viene de Aristóteles, olvidándose de alguna interpretación potencialista que ofrece Santo Tomás. Son los dos únicos en la historia, el otro es del siglo XIII, Dietrich von Freiberg, ¿no? Pero que hacía... hay algunos pasajes en San Alberto Magno que también. Bueno, y lo último de la lección, digo, para no irnos a cualquier tema, ¿no? Que aquí sí te cedo la palabra, ¿eh? Son páginas para explicar lo que es... Vamos a ver, a los alumnos que estábamos como ojos de plato, nos sorprendió lo que os he dicho. Quiero proponer una axiomática de la teoría del conocimiento. Y axiomática quiere decir que si el conocimiento es así, pues si leo después un autor que dice algo ajeno a esto, le tengo yo responsablemente que manifestar dónde está su error. Entonces a nosotros eso nos daba una seguridad impresionante, porque decimos, ya no jugamos a la opinión, ¿no? Sino que jugamos en serio. Es decir, aquí jugamos a verdad o falsedad, ¿no? Entonces eso nos llamó mucho la atención en estas primeras páginas, ¿no? Entonces don Leonardo, al vernos, se demoró explicando lo que es la axioma, que son las últimas páginas, ¿no? Entonces empezó distinguiéndolo de postulado, después lo distinguió de lo que es una tesis, etcétera, etcétera. Y ahí es que, claro, yo creo que es muy... Porque como dice, o sea, en el curso de teoría del conocimiento, la axiomática, yo creo que es, en realidad, la obra de Polo en la que la axiomática tiene más papel. Porque aunque también en la metafísica lo tiene, luego, por ejemplo, la axiomática, cuando habla de la esencia del hombre, aunque esto forma parte, digamos, de lo que es la esencia del hombre, no hace una axiomática, y tampoco en la antropología trascendental la plantea de manera axiomática en sentido estricto, ¿no? Pero aquí, por así decir, la axiomática tiene muchísimo papel también programático, ¿no? O sea, porque va a repetir constantemente que esto es el axioma del acto, que esto es un axioma lateral y tal. Y yo creo que es por lo que dice Juanfran, o sea, él quiere insistir primero en que, bueno, a él le parece que el estudio del conocimiento humano es clave en la historia, en la filosofía, ¿no? Y quiere tomárselo con toda la seriedad, ¿no? Y con todo el rigor. Por eso quiere hacer una axiomática. Dice, bueno, ¿qué quiere decir hacer una axiomática? Hacer una axiomática es encontrar, o sea, describir las cosas tal como son y con su propia necesidad, ¿no? Encontrar qué es lo necesario dentro de cada cosa, ¿no? No simplemente lo que podría ser de otro modo y tal, sino encontrar aquellos elementos que son necesarios. No toda necesidad es del mismo tipo, porque la necesidad esto lo diré en algún momento, la necesidad del conocimiento humano es derivada, pero luego si te pones en plan metafísico, pues efectivamente el hombre es una criatura, o sea que podría no existir, ¿no? Pero el conocimiento humano tiene una necesidad, y eso es lo que la axiomática quiere poner de manifiesto. Y entonces, claro, como uno cuando piensa en axiomática, piensa en la lógica, en primer lugar, lo primero que hace Polo es decir, vamos a ver, la axiomática del conocimiento no es la axiomática de la lógica. Porque, y dice, de hecho en la lógica, entre la lógica y la matemática, no sé si lo habéis leído, él explica precisamente el proyecto de los principios del siglo XX, Hilbert y tal, ¿no? O sea, de intentar axiomatizar la matemática desde la lógica, ¿no? Convertirla en una región de la lógica. Entonces, sería encontrar ya los principios de la matemática y de la lógica de tal manera que ya todo se derivara de ellos. Y entonces ese programa al final fracasa, ¿no? Y el teorema de Gödel es la manera más... Y él, claro, dice, bueno, la teoría del conocimiento no es axiomática de este modo. Él ya pospone la explicación de por qué Gödel no es aplicable a la axiomática de la teoría del conocimiento, ¿no? En realidad él dirá que eso es un problema de los sistemas puramente formales, ¿no? Pero bueno, él dice, la teoría del conocimiento, por otro lado, o sea, el conocimiento humano no es lingüístico. Dice, en el conocimiento humano hay niveles supralingüísticos e infralingüísticos. Él está pensando que ver no es lingüístico, ¿no? O sea, no se puede verter directamente el ver en el lenguaje. El lenguaje describe, alude al ver, pero el ver es insustituible por el lenguaje, aunque el lenguaje sea superior de alguna manera, ¿no? Entonces, tienes niveles
infralingüísticos y supralingüísticos. Hay cosas que se saben y que es difícil traducir en lenguaje, ¿no? Porque son, ¿no? Dice, bueno, la operación intelectual humana no es lingüística. O sea, tú conocer la actividad de conocer, pues es algo que no se conoce, no se traduce en proposiciones, sin más. Aunque él dice, la teoría del conocimiento humano es más fácil de traducir en proposiciones que la metafísica, por ejemplo, ¿no? También porque es más próxima al lenguaje. Cuanto más alto, peor. Claro, cuanto más alto, peor, ¿no? Entonces, pero también es otro asunto importante. Entonces, axioma para él es, por así decir, como la manifestación de las luces básicas de ese tema que llamamos el conocer, ¿no? Esos aspectos básicos que tú los conoces como distintos, pero todo es en el fondo la manifestación de qué es el conocer humano, ¿no? Y de hecho hay una cosa que yo también, claro, aunque yo creo, o sea, Polo las cosas que dice en el curso de teoría del conocimiento luego las sostuvo siempre, ¿no? Salvo algunos pequeños matices de cosas que luego ha rectificado o ha mejorado y tal, ¿no? Hay un asunto que me parece que con el paso del tiempo, y sobre todo se ve incluso en los últimos tomos de la teoría del conocimiento, él de alguna manera pone en guardia también de que cuando, o sea, él ha hablado del conocimiento sensible y ha puesto el conocimiento sensible como un ejemplo básico de la intencionalidad, dice, pero que la intencionalidad sensible, digamos, o sea, no es el prototipo de la intencionalidad, que la actividad cognitiva sensible es una actividad, pero que no es la operación intelectual humana, ¿eh? O sea, el foco de atención de su teoría del conocimiento es la presencia mental, es decir, lo que él llama la operación intelectual humana. Y el conocimiento sensible, sin ese no hay presencia mental, o sea que es un precedente necesario, es acto vital del mismo modo que la presencia mental, etcétera, etcétera, pero, o sea, el carácter de objeto, el carácter de operación, donde se da por excelencia es en el conocimiento intelectual, ¿no? Y entonces eso ¿no? Y luego además irá explicando, además, ¿no? O sea, para que se vaya viendo por qué Esto es muy importante, no sé si para los que después os dediquéis por estos lados, ¿no? La gente que se ha metido no distingue suficientemente entre la índole, digo en teoría del conocimiento, entre la índole de las operaciones inmanentes sensibles y las donde empieza la razón, y son suficientemente distintas. Alguna vez, cuando algunos que os he dado clases os he dicho, es como si la inteligencia, cuando empieza, cuando arranca, se defendiera y dijera, bueno, que no soy como vosotros y no hago lo mismo que vosotros, así de distinto. Tiene cierta parecido, pero lo que dices es eso hay que meterle mucha cabeza, porque la distinción jerárquica entre ambos no está perfilada bien, es decir, se tiende mucho, como todos estos derroteros, a la analogía, a la comparación, pero no a la distinción. Claro, pues distinción es una de las claves de la teoría del conocimiento, ¿no? Y en esto es muy aristotélico Polo, porque él piensa que conocer, o sea, entender la teoría del conocimiento humano es distinguir entre operación, bueno, primero entre operación y objeto, ¿no? Pero entre operaciones, entre niveles, aunque los niveles son un poco, sobre todo en el conocimiento sensible, como tú decías, ¿no? Dices, bueno, por un lado conoces más, pero hay cosas que no conoces, tal. En el conocimiento intelectual lo mismo, si es operativo, dirá Polo, tú conoces más a costa de conocer menos de otra cosa. Por eso no puedes prescindir de la operación anterior, sino que la tienes que unificar con esta, y eso es el logos, ¿no? El logos es cómo las distintas operaciones y sus objetos se pueden unificar desde objetos más abarcantes o desde, ¿no? Es que no... Pienso que, bueno, los pilares... ¿Por qué la advertencia que habías hecho? ¿Por qué la advertencia? Pues porque... Vamos a ver. Yo pienso, hay un libro de Héctor Esquer cuyo título es La precisibilidad del conocimiento o algo así. Me parece que es justo. Don Leonardo, vamos a ver cómo te diría, para andar por casa, ¿vale? Don Leonardo, tú dices, vaya genio más despistado que no se entera si se le cae la chaqueta, ¿no?
Bueno, don Leonardo estaba tremendamente pendiente de las cosas pequeñas, pero no de esas, sino de la teoría del conocimiento. Entonces, esas distinciones intentaba pescar las cosas pequeñas del conocimiento humano, que si las vas reuniendo te salen montañas, no sé si me explico. Esas son precisamente lo que marca el carácter distintivo entre una operación intelectual y una operación sensible. En cambio, sobre eso pasan, por así decir, nadando con la comparación, con la analogía, la mayor parte de la gente correcta, buena, que se mete en estos berenjenales. Por esto te digo. La precisividad del conocimiento. Eso no, es decir, yo a veces, yo digo, yo os digo, don Leonardo en la vida práctica era muy despistado, ¿no? Tenías que ordenarle un poco la mesa, ¿no? Pero no tenías que ordenarle las triquiñuelas que iba descubriendo, porque él se demoraba 1000 veces en ir empalmándolo, saber cómo... el lugar de cada cosa. Exacto, es cómo descubrir, ¿no? Y esto es cuidado de las cosas pequeñas, pero no de las externas, sino de las, por así decir, inmanentes, de las más importantes, ¿no? Sí, si tuviéramos que hablar de un método, entre comillas, de cómo hacía filosofía Apolo, me parece que es como... O sea, él descubría cosas, pero luego las intentaba encontrar el lugar de cada una de ellas, ¿no? Pero claro, para hacerlo tú no puedes hacerlo sin más, o sea, de cualquier manera, sino que tienes que conocer más para encontrar dónde engarza cada una de ellas, ¿no? Entonces eso para él era como el hilo conductor. El hilo conductor de por dónde había que seguir es esto está claro y esto está claro, pero no se ve qué relación tienen entre sí. Entonces, ¿cómo se relacionan? Podemos hacer una teoría ad hoc para relacionarlos, o podemos seguir buscando a ver si encontramos desde dónde se relacionan, ¿no? Y entonces él seguía buscando hasta que se hacía la luz y veía cómo se relacionaban esas dos cosas. Entonces esto, así, claro, no sé, pero si retenéis lo que acabo de decir, veréis cómo en la teoría del conocimiento también hay algunos ejemplos de esto. Me explica un poquito Aquello más. de los problemas se resuelven por elevación. Claro, Bueno, eso es. sí, siempre. Eso es decir, de los 4 puntos centrales, no sé si los he dicho antes, bien, ¿no? Uno es conocimiento exacto en cualquier nivel. El segundo es el de la jerarquía. Es decir, no es que estén al lado y sea cuestión de gustos y tú escoges, bueno, eso se lleva mucho hoy. El tercero es, ya que son jerárquicamente distintos, no son como piezas de mosaico, teselas desconexas, sino cuál es la vinculación, la unificación entre ellos. En el acceso al ser lo llama logos, al final de su vida lo llama eso sindéresis, etcétera, porque había conocido el papel de la sindéresis en Tomás de Aquino. Por cierto, es el axioma menos... O sea, lo que estoy diciendo es que la unificación corresponde a la síntesis. Bueno, yo eso sí, la última, por así decir, la más alta, bueno, porque hay un nivel, sí. Pero no todas, hay muchísimas porque hay un nivel unificaciones. que el logos yo creo que lo sigue manteniendo, aunque vamos, pero bueno, eso es Y el último es el que la inteligencia es susceptible de crecimiento exponencial, quiere decir que puede crecer en la medida que va adquiriendo más hábitos, más intensidad en el hábito, si es práctico, etcétera, porque los teóricos, pues ya... Bueno. Es decir, que la inteligencia no es una potencia, un principio fijo, sino que es susceptible de crecimiento, y el crecimiento es sin coto, sin fondo de saco. Ese crecimiento es según acto, pero con un acto especial que él llama hábito. Es una despotencialización, una activación, es como si por dentro de la inteligencia, que fuera como una bombilla, antes pasaran 20 voltios, después 50, después 5000, y la inteligencia aguanta. Aguanta sencillamente pues porque no tiene por qué resquebrajarse, porque carece de soporte orgánico. Es una facultad inmaterial, entre paréntesis facultad, porque eso también se las trae, pero que es susceptible de perfeccionarse cognoscitivamente, progresivamente, sin cotos, sin fondo de saco. Ese es el último axioma de los centrales de teoría del conocimiento.
Pero nos faltaba un poco más por explicar. ¿Te ibas a preguntar algo, Juan? Ah, sí, perdona. Sí, bueno, tengo dos... Pero tú recuerdas después, lo de distinguir axioma de postulado, postulado y de claro, tesis no, no. y eso. Dime. Sí, tengo dos como dificultades, pero creo que las he transformado en menos dificultad, ¿bien? Una sería, o sea, por un lado, o sea, me ha encantado ver cómo, o sea, Polo, o sea, dice como que, o sea, que hay que, digamos, analizar, o sea, que la cantera la tenemos nosotros, ¿no? La Eso expresión que pone, que es experiencial. que es fantástico, ¿bien? Entonces, claro, por un lado veo que dice, bueno, la teoría del conocimiento, dice, se centra en la noción de operación y no en la de facultad, ¿bien? Bien. Pero luego, a su vez, o sea, se puede decir que él, digamos, aun con esta, digamos, actitud, ¿no? Se va a la distinción clásica de facultades, ¿no? Para ver, digamos, cómo analizar desde, ¿no? esa cosa experiencial. Es decir, se sitúa, ¿no? O sea, lo que no da importancia por un lado, por el otro lado va a los compartimentos clásicos a ver cómo funciona, ¿no? Eso está bien, Sí, está bien perfecto. explicado. Es lo que te Vale. ha dicho él en el prólogo. Eso. En el prólogo dice, yo tengo estos descubrimientos claros en la cabeza, Vale. ¿cómo los vinculo con Por eso. Lo que dice el Tratado de los Sentidos de Aristóteles, Por eso, el Tratado por eso. de Ánima? Pero curioso es cuando dice que no se centra Claro. en la facultad, en el fondo se enmarca Eso en es. una teoría Perfecto. y se centra en la operación, Claro. pero en cierta manera sí se parte de centra en la todo, facultad. o sea, todo se centra en la operación, pero claro, la operación tiene un antecedente Ajá. que es la facultad. ¿no? Claro, sí, por eso. Sobre todo eso lo ve, claro, porque facultad él hablará, porque cuando habla de los sentidos, dice que es facultad. Ujú. Luego cuando llega a la inteligencia, entonces ya la definición que da de facultad no le sirve. Entonces dirá Vale. que es otra cosa. Pero bueno, sí, como que se enmarca en esa... pero, en pero esa sí, cosa. luego sale la facultad, porque tú dices, bueno, ver, estamos describiendo el ver. Ujú. Dice, bueno, pues el ver no es posible, sino los órganos, sino de tal, Ujú. eso es la facultad. Vale, ¿entendieron lo que viene? Era solo... Y luego, la segunda dificultad va con lo de la axiomática que es la siguiente. Bueno, igual comento la dificultad que veo y entonces explicas lo de la axiomática, que yo creo que va a ir por donde queda por explicar. Y es que, o sea, la diferencia entre axiomática y postulado, ¿no? Me parece súper, ¿no? O sea, es como he disfrutado mientras iba leyéndolo. Pero me queda un poco como desilusionado al final, porque justo cuando empieza a decir por qué no es postulado, por qué es otra cosa tal, de repente dice, bueno, vamos a ver, sí que tiene algún supuesto. El ser, ¿no? ¿Vale? Porque es una continuación. Claro. La persona humana, porque sin persona humana no. Y vuelve otra vez, y la facultad. Entonces ahí dice, bueno, y hay que distinguir en el fondo lo que es la realidad de la facultad, que eso, en cierta manera, no está supuesto, pero sí está... Entonces, Pero es como tienes que, que dar- o sea, toda esa cosa, de repente... Ok. O sea, Ahora, es... para pescar lo que es la índole de una operación inmanente, de un acto de conocer, Polo te diría, no lo ligues directamente con la facultad. Es decir, si admites un antecedente, Claro. admite un antecedente que sea acto, por tanto, que no sea potencia, que no sea facultad, Ajá. pero que sea un acto superior a él. Entonces lo vas a ver como manifestación a ese nivel inferior de ese acto superior. Eso va a hacer un poco trampa. Pero eso lo que para, claro, es que eso es Sí, lo entiendo, pero ya es como... Eso, pero sin desviarse. yo lo que diría es, de momento, en la teoría del conocimiento, eso, claro, o sea, metódicamente, y ese es un tema, o sea, porque él es metódico, un acto superior, a ver cómo queda. dice, metódicamente tú te centras en el acto. Entonces, a partir del acto te sale lo demás, ¿no? Entonces va a salir la noción de facultad porque necesitas para explicar el acto de ver, pues necesitas un antecedente. ¿Por qué veo ahora y antes no? Dice, bueno, pero al final tienes que acudir a algo que no es. Pero eso no quiere decir que lo importante no sea el acto. Tú hablas del conocimiento desde el acto. Perdona, entonces esto lo decía por otra cosa. Entonces, porque tú ponías una objeción, ¿cuál era la objeción que ponías? Dices, O sea, y más de la repente- objeción es que, claro. que en el discurso parece Que la no va a axiomática- ser supuesto porque es como Claro. limpio, ni es constitución, porque no hay tal. Y cuando Y sin llega esto, embargo, digo, hay bueno, un pero hace cierto falta A, B y C, Claro. que es el ser, porque es continuidad, pero no es el mismo orden. Bueno, O sea, pues es eso un es, digo, pero es... ahí está hablando desde otro método distinto.
O sea, ahí está hablando desde la antropología y desde la metafísica. Entonces está diciendo, bueno, claro, te está diciendo, en el conocimiento hay una necesidad, pero eso no hace falta la antropología y tal, sino que la ves en sí misma, ¿no? Metódicamente se encuentra esa necesidad. Ahora bien, yo te estoy explicando aquí que esto, dice, bueno, pero ten cuidado, ¿no? O sea, no estamos hablando de los axiomas primeros, ¿no? Por eso decía que axiomas hay en muchos niveles y no todos son iguales. Y de hecho, por ejemplo, también, bueno, axiomática, en mi opinión, dice, o sea, a Dios no lo conoces axiomáticamente y es lo más necesario que existe, ¿no? Sí, que es un poco... Ni me parece a mí que la persona tampoco, la noción de axiomas es de tal, y sin embargo es superior, ¿no? Entonces, porque ahí entra la libertad, ahí entra, ¿no? Están los axiomas libres. Claro, exactamente. Entonces ya no es un... Pero el axioma lo ves, se justifica desde sí mismo. Pero cuando tú entras en la metafísica dices, ojo, estos axiomas no son los primeros, ¿eh? O sea, es simplemente una advertencia. Sí, también lo que está diciendo es que eso remite que si tú te quieres hacerte, en última instancia, total cargo de la teoría del conocimiento, que la teoría del conocimiento no es autorreferencial, no es autorreferencial, porque despega la realidad y porque la ejerce un sujeto que hay que hacerse cargo de él. Uniendo el primer comentario que he hecho con el segundo, ¿no? Porque es un poco, mi intención era encajar los dos, ¿no? Es como que, para reflexionar sobre para hacer una teoría del conocimiento desde un punto de vista experiencial de lo que es ejercer la operación y partir de ahí, es necesario, ¿no? Digamos, partir, ¿no? De una, digamos, teoría de las facultades, ¿no? Desde la que poder situarse para empezar. El marco es más grande, pero para hacerte cargo de lo que es la operación, te basta, el día que hablemos de los hábitos, se verá, te basta el hábito. Porque lo que manifiesta, lo que ilumina de alguna manera, es decir, una cosa es conocer gato, perro, silla, mesa, y otra cosa es, por así decir, darte cuenta de que estás conociendo, de que estás ejerciendo ahora un acto de conocer, que antes no ejercías. Pescar ese acto vivito y coleando, como él decía, ¿no? Es decir, tal como lo ejerces, eso no es del sujeto tampoco, sino que eso es propio de la teoría del conocimiento, eso es un hábito cognoscitivo. Con los hábitos cognoscitivos y las operaciones inmanentes das cuenta de lo que es la teoría del conocimiento. Ahora, el marco más amplio, es decir, ¿de dónde me sale a mí una perfección que antes no tenía? Evidentemente un hábito es una perfección insondable, ¿no? Y puede crecer. La inteligencia no se para, ¿no? ¿De dónde me ha salido un asunto? Ya es el acto, el hábito. Y esa hábito significa no es una tener, facultad. es perfección, ¿no? De dónde ha salido si previamente nada, ¿no? Y si es más perfección que la operación inmanente, ¿de dónde viene? Pues amplías el panorama y dices, a la fuerza tiene que ser manifestación, no de una facultad, sino de un acto previo que canaliza por ahí su actividad, usando las facultades, ¿no? Es decir, despotencializando las facultades que se pueden despotencializar. Bueno, pero es otro marco, es mucho. Tú dirías, ¿es analítico o es sistémico? Pues mira, es... A la hora de mirar las cosas, le da vueltas, eso se llama análisis, puede ser análisis, pero me parece que es un análisis que va pidiendo favores a los de al lado, a los de... Y después es tremendamente sistémico, porque si no le casa eso que está descubriendo con lo que ya tiene visto, etcétera, como hemos visto, pues aquí falta algo, ¿no? Al final, la vinculación. Tengo ganas de seguir ahí, de continuar leyendo para Sí, abre preguntas y luego tiene que resolverlas. Esta lección tiene la desventaja de que va en contra de porque es un anuncio y no está diciendo, está diciendo, es importante el acto, pero ¿qué es el acto? Entonces hasta que no veamos el acto, pues no tiene sentido. No hemos dicho nada sobre qué quiere decir ser acto, entonces hasta que no se ve... De esta lección eso, ¿no? Es decir, axiomática se puede. ¿Qué quiere decir? En un tiempo como el nuestro, decir este tipo de dónde ha salido, ¿no? Fijaos que una axiomática, o sea, decir que el conocimiento humano es axiomático, es como decir que puedes conocer la verdad.
O sea, porque quiere decir que el conocimiento humano es suficiente para conocer la realidad. Si no tiene una cierta necesidad como conocimiento humano, entonces no podrías conocer con necesidad la realidad, ¿no? Sí, puedes crecer en el conocimiento de la verdad. Claro. Esa es la... O sea, la pretensión... O sea, el conocimiento se justifica, entre comillas. Sí, o sea, los que axiomas sería no pretenden conocerlo contra todo. la crítica. Lo que pretenden es decir, aquí voy firme. Polo no es un crítico del conocimiento, ¿eh? Porque él viene a decir que el conocimiento, cuando tú lo miras con detenimiento, se justifica a sí mismo, ¿no? Por lo que es, ¿no? O sea, no... Previamente hay teorías del conocimiento que ya han axiomatizado. Estos puntos, todos los que hay aquí, bueno, todos, las filigranas que hay aquí no, pero los puntos básicos los tienes, es lo que le dije yo a don Leonardo, esto está tal cual en Tomás de Aquino. Y él me dijo, en el fondo están Aristóteles. Esos puntos los tienes, es decir, estos 4 axiomas... No formalmente axiomatizados. No axiomática. Axiomática, yo creo que es muy suyo para este tema. Y sí. Oye, porque se ha hablado mucho de contextualizar, ¿no? Que es propio de la primera reunión. A mí me parece que esto es una plataforma muy interesante para la interdisciplinaria, para la famosa interdisciplinaridad. Es decir, hablar de una teoría del conocimiento que es axiomática. Bueno, Si esto es así, genial. si esto verdaderamente es así, entonces la interdisciplinaridad es una plataforma para hacer el conocimiento. Si a don Leonardo le preguntases, por ejemplo, te amplío la duda, de un asunto que hemos hablado a veces tú y yo, ¿por qué la universidad no acaba de ser universidad, sino que, como usted dice, lo tiene escrito, es pluridiversidad? La respuesta que seguramente él te daría, de cómo solucionar eso, es que nos fijáramos más en los diversos niveles del conocimiento humano. Es que si no, en una reunión de trabajo que pretende ser interdisciplinar, es una torre de Babel. Sí, claro. Porque sin eso no sabes qué actos conocen la realidad biológica como distinta de la física. De todas maneras, para hacer eso, ¿no? Previamente habría que explicar y entender bien, ¿no? Las distintas facultades del planteamiento clásico. No porque al final, o sea, para poderse acercar a esto. Antes de la axiomática, ¿no? Sí. Creo que hay que conocer las distintas facultades del planteamiento clásico. No necesariamente. Yo creo que sí, porque al final... ¿Dices para entenderlo o para hacer la axiomática? Para comprender la axiomática. Yo creo que no. Pero no cuesta tanto. Porque Sí, él te va a sacar la noción de facultad desde la axiomática. Bueno, si quieres te doy un esquema que tengo hecho de las facultades según los clásicos. Que está... Los libros a poner en la pizarra. Sí, no, de hecho yo creo que ahora mismo, más o menos sí. Pero digo que igual es la dificultad, que para ir a la interdisciplinar con esto, ¿no? Primero hay que tener un background porque al final, claro, que este libro, ¿no? Lo que trata, ¿no? O sea, según comentábamos era, ver la continuidad del acceso al ser, ¿no? ¿Vale? Con lo clásico. ¿Vale? Entonces, en cierta manera, esto es, digamos, necesitas... Claro, pero es una cuestión... Que el mismo curso se debe de hacer cargo de ello. Claro, exactamente, pero no quiere decir eso que la teoría del conocimiento presuponga una teoría de las facultades, porque tú hablas de las facultades como potencias de la operación. Eso lo dice el mismo Aristóteles, ¿no? La operación explica la facultad y no la facultad de la operación. Claro, conocemos las operaciones por los objetos, porque cada operación es el modo en el que se desvela cada objeto. Y las facultades por las operaciones. Bueno, pero por ejemplo, hace falta la distinción entre potencia, ¿no? O sea, eso te irá saliendo. Las categorías clásicas. Pero te irá saliendo. Claro, si es que lo que él viene a decir es la noción de acto no se entiende bien hasta que tú no entiendes un acto. Claro. Sí, no es una cuestión general. De darle ambiente, porque en cierta manera, claro, los que tenéis en la cabeza todo lo que sigue, ¿no? Os encajan las cosas más. Claro, pero quiero decir que hay que seguir yo entiendo lo que dice él, que no es que no sea consistente esto, pero si no sabes muchas cosas anteriores, yo hasta que no entendí
los primeros principios de la metafísica, pues, o sea, te cuesta mucho más entender esto porque dices, porque es un poco, bueno, o sea, un axioma y tal, pero es un poco, de momento me tengo que fiar de ti, tengo que hacer un acto de fe hasta que... Ahí es todo curioso esto... también, pues, cuando habla de los primeros principios de la metafísica, hay que decir, claro, aquí no es necesario, o sea, él dice cosas que no, en las que no profundiza porque tampoco son necesarias, ¿no? Pero cuando él habla de los primeros los axiomas de la metafísica, no está hablando de la formulación lógica del principio de no contradicción, del principio de causalidad, sino que está hablando de los principios del acto de ser, ¿no? Actos. Tenemos que ir terminando. Sí, hay que terminar ya. Yo, una cosa que propongo es que esto dure 1 hora y cuarto. ¿Por algún motivo en especial? Sí, porque yo creo que es demasiado... Digo, puede ser demasiado para algunos. Bueno, Pablo, hoy no nos cambiamos. Sí, es que si no... Sí. Bueno, sí, pero que hay que empezar a las 4 y que acabar a las 5 y cuarto. Vamos, aunque parezca poco... Bien, pero... o sea, dejando margen luego, ¿no? A las discusiones que puedan... Vamos, pero luego ya en el pasillo No, y tal. pero sí, sí. No sé, ¿eh? No, vamos, si queréis... Bueno, es cuestión de probarlo y ver. Sí, ¿alguien prefiere que dure hora y cuarto? ¿Preferís hora y media? Yo no le he visto ningún problema, o sea, si Tú alguien... dices porque alguien puede tener otras actividades antes, Claro, tú tienes. Yo puedo tener, pero bueno, hoy no tengo. Y otras... pero- Antes, dices, para empezar un cuarto de hora más tarde. No. Lo que Para empezar a digo la es misma empezar a las hora y 4 y acabar acabar a las 5 y cuarto. Yo creo que esto es tan dinámico como, mientras no pasemos de la hora y media, Eso. entonces ya un día Se cansa sucumbimos, uno. estamos 3 horas y al día siguiente ya no. Y lo que puede ser es empezar... Pero- sí. No, hay que empezar puntual. Hay que Sí, empezar yo por lo todo. que Bueno, ya- y era el problema ya. del sitio. Sí. Bueno, hemos Bueno. descubierto que es, lo cual es bastante satisfactorio, que no cabemos. Claro. Sí. En cualquier caso, ¿qué os diría? Que os animéis. Es decir, don Leonardo, como toda persona, es insustituible. Entonces, en la medida que de alguna manera, embebiéndoos un poquito, intuyendo el texto, os hagáis cargo de su mente, pues en esa medida topas, yo qué sé, descubres unas verdades que te afianzan, ¿no? Y me parece que eso es tremendamente entusiasmante, ilusionante. Por tanto, si podéis hacer esa experiencia, si nosotros veis que somos impedimento, No, nos eso está calláis. claro. Lo importante aquí es lo que uno aprenda de... El asunto es eso, que tú puedas touch directamente con los hallazgos que hay aquí debajo.